Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 6 y vamos a presentar la introducción para la práctica de elaboración del chorizo. Nuestra presentación está dividida en objetivos, hipótesis, definición, normatividad, especificaciones, materia prima y por último proceso. Los objetivos para esta práctica son aplicar el proceso de elaboración del chorizo y controlarlo mediante el monitoreo y representación gráfica de pH, acidez y humedad. Por otro lado está determinar el efecto de variables tales como la presencia de proteína vegetal, acidez y bacterias acidolácticas en las características del producto final para obtener un producto con características sensoriales con un mayor índice de aceptación. Elaborar un producto cárnico que cumpla con las características físico-químicas, microbiológicas y sensoriales de un producto de calidad, entender su proceso y evaluar su costo y rendimiento con base en las variables mencionadas. Las hipótesis elaboradas son que la presencia de proteína vegetal ayudará a obtener un mayor rendimiento puesto que es un extensor cárnico por la absorción y retención de grasa. Por otro lado, en caso de la formulación en la que habrá presencia de microorganismos, se obtendrá una acidez menor que en los otros casos, pues el desarrollo de estos microorganismos será un factor determinante para el metabolismo y producción de ácido láctico. Las formulaciones que presentan una menor cantidad de ácido láctico tenderán a ser más insípidas que el resto. Se define como chorizo al producto cárnico elaborado por la mezcla de carnes picadas o troceadas de cerdo o de cerdo y vacuno, adicionada de sal, pimentón y otras especies, amasada y embutida en tripas naturales o artificiales, sometida a un proceso de maduración, desecación, con o sin ahumado, que se caracteriza por su coloración roja, por su olor y sabor característico. Tipos de chorizo. El chorizo de cerdo es el más popular y por lo tanto el que estamos más acostumbrados a ver y a consumir. Dependiendo de la variedad de cerdo utilizado y de la alimentación de este, existen diferentes variables o tipos. El chorizo tradicional es el chorizo hecho de cerdo de capa blanca. El sabor es menos intenso y la grasa y el magro no tienen la misma armonía que en las otras variedades. El chorizo ibérico se produce con raza ibérica, por lo que el sabor es más intenso y la grasa es más untuosa y agradable. Pero también existe el chorizo ibérico alimentado con bellota. Este es un chorizo de mayor calidad y por lo tanto más saludable. Prácticamente se puede realizar chorizo con la carne de cualquier animal, entre ellos puede ser el jabalí, el pavo, el ciervo, al igual que la vaca o el caballo. Existen variedades de chorizo dependiendo de sus ingredientes o sus procesos. Entre ellos, el chorizo ahumado, que son aquellas que en su proceso de secado están expuestos a curaciones con humo para otorgar el sabor ahumado característico. También el chorizo picante, que en la composición de la pasta utilizan ingredientes como pimentón picante, pimientas o ajos en cantidades elevadas. Y el chorizo dulce, que utilizan como ingredientes pimentón dulce y nada de alimentos picantes o dosis muy reducidas. También existen otros tipos como chorizos con hortalizas y chorizos especiados. La importancia del chorizo en el mundo. El chorizo es un embutido con orígenes en España, pero actualmente es uno de los embutidos más globales del mundo. Es un producto que ya se exporta a un total de 30 países. Los primeros destinos de estas exportaciones se encuentran en el ámbito de los países europeos, y de forma concreta, los 5 países principales a los que se dirigen son Francia, Reino Unido, Alemania, Portugal y Bélgica. La venta de estos productos cárnicos alcanzaron en el exterior de España los 314.9 millones de euros en el 2012. Las normas que nos rigen para esta práctica son la norma oficial mexicana 145 de 1995, donde el campo de aplicación refiere en el apartado 3.19 que un producto cárnico troceado y curado son aquellos cuya carne curada fue troceada o picada hasta lograr trozos no menores de 2 milímetros, pudiendo ser crudos, madurados por medio de cultivos microbianos o de la adición de azúcares, cocidos o no y ahumados o no. En este caso incluye el chorizo, la longaniza, queso de puerco, salami cocido, chistorra, etc. Asimismo tenemos a la norma oficial mexicana 213 de 2002,
referente a productos cárnicos procesados. En el apartado 3.29 tiene productos cárnicos madurados sometidos a deshidratación parcial, sometidos durante cierto tiempo a la acción de cultivos microbianos y su acción sobre azúcares añadidos o no, pueden ser en cortes enteros o troceados. Y en el 3.31 tiene productos cárnicos procesados, que son los elaborados a partir de carne, vísceras, estructuras anatómicas, sangre o sus mezclas provenientes de mamíferos o aves, que pueden someterse a ahumado, cocción, curado, maduración, salado, entre otros también, involucrando al chorizo. Y por último tenemos una actualización de la norma oficial mexicana 213, pero la versión 2018, que en el Diario Oficial de la Federación se publicó el 3 de abril de 2019, referente también a productos cárnicos procesados y los establecimientos destinados a su proceso. En el 324 define un producto cárnico crudo no listo para el consumo humano aquellos procesados crudos que requieren un tratamiento térmico previo a su consumo. Esta categoría se encuentra de manera que involucra, pero no se limita, a arracheras, hamburguesas, chorizos y longanizas. También en el 329 tiene productos cárnicos procesados y los define como aquellos que son elaborados con carne, vísceras, grasa, partes comestibles provenientes de mamíferos o aves, con la adición o no de ingredientes o aditivos que pueden someterse a proceso de ahumado, cocción, curado, desecación, maduración, salado y marinado. También involucrando al chorizo. En este caso ya habla más también de la parte de los aditivos, como en el caso de nuestros procesos, que utilizaremos glutamato, por ejemplo. De acuerdo a la norma 213, la norma oficial mexicana 213 de 2002, especifica en temperatura, pH, acidez referida en ácido láctico y humedad los siguientes parámetros de acuerdo a esta tabla. La temperatura de 3 a 7 grados, el pH de 5,5 a 5,6, la acidez expresada en ácido láctico de 0.3 a 0.6 y la humedad de 65 a 70%. Esta norma es parcialmente equivalente con las normas del Códex para la carne tipo corned beef, la carne tipo luncheon y la carne picada, curada y cocida. De acuerdo al Códex está 98-1981. Respecto a las formulaciones, se preparará aproximadamente 1 kilogramo de chorizo. La carne estará dividida en 300 gramos de lomo de cerdo, 300 gramos de espaldilla de cerdo y 300 gramos de lardo. Algunas formulaciones, la del equipo 4 y 5, llevarán adicionalmente 200 gramos de proteína de soya texturizada, y a la formulación 1 no se le añadirán cultivos lácticos del Yakult. En esta tabla de trabajo, las variables mencionadas anteriormente se muestran en color azul o morado, y bueno, la cantidad de producto terminado esperada es de aproximadamente 1 kilo, dependiendo la fórmula. Para la elaboración de chorizo se utilizará un ingrediente muy importante, el cual se utilizará o no dependiendo de la formulación que nos tocó a cada equipo. Este ingrediente es el Yakult, el cual es el responsable de la producción de ácido láctico durante la fermentación, que provoca una disminución del pH y por lo tanto mejora las propiedades organolépticas durante el proceso de maduración y secado. Como tal, no es el yogurt el que provoca esta disminución, sino los Lactobacillus casei shirota que este posee, ya que estos lactobacillus se desarrollan rápidamente durante el proceso fermentativo y evolucionan desde 10 a la menos 3 UFCs hasta 10 a la 8 UFCs al final de la fermentación, manteniéndose en estos niveles al final de la maduración. Su principal función tecnológica es la capacidad para producir ácido a partir de los carbohidratos añadidos a la masa. Estos microorganismos descomponen los azúcares por la ruta de Embden-Beerhoff, obteniendo ácido láctico como un producto único final. Este ácido se acumula en el medio y como consecuencia origina una serie de defectos beneficiosos sobre el color, la textura y la conservación del embutido. Por otro lado, el pH ácido ejerce un potente efecto inhibidor del crecimiento de los microorganismos indeseables, contribuyendo así a la conservación del embutido. Como podemos observar en la imagen, el costo del chorizo de cerdo al consumidor puede ir desde los 60 pesos hasta los 250 por kilogramo de producto, de acuerdo al tipo de proceso, calidad de chorizo, calidad de materia prima y sobre todo también un factor que influye mucho es la marca y el establecimiento donde lo estemos adquiriendo.
Proceso de la elaboración del chorizo. Primero moler la carne y la grasa por separado usando una placa en el molino de 6 milímetros. Posteriormente mezclar la carne y la grasa con los demás ingredientes de acuerdo a la formulación indicada durante 3 minutos, manteniendo temperaturas abajo de 10 grados centígrados. Dejar reposar la masa cárnica durante 24 horas en un rango de temperatura de 4 a 10 grados centígrados y tapar con papel aluminio. A las 24 horas embutir usando las tripas sintéticas. Previamente dichas tripas hidratarlas y dejarlas reposar durante 3 minutos antes de su uso. Después atar el chorizo con hilo cáñamo en porciones de 8 a 10 centímetros. Y ya después de que se hizo ese procedimiento, dejar madurar el chorizo a 20 grados por 5 días con circulación de aire.